Gálatas 5:13 dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hasta ahí. Solamente esa porción de la Escritura. Mire qué interesante. Escuche con atención. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Voy a titular el mensaje: llamados a una vida de libertad. Repita conmigo: llamados a una vida de libertad. Porque así lo dice Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Así que en esta hora de la tarde vengo por el Espíritu Santo a decirte de parte de Dios que tú fuiste llamado a una vida de libertad. No es la voluntad de Dios que vivas en opresión. No es la voluntad de Dios que vivas en temor. No es la voluntad de Dios que vivas en ansiedad. No es la voluntad de Dios que vivas, hermanos, aturdido, confundido, desesperado, confundido, desanimado, preocupado, enfermo, acabado, deteriorado. No es la voluntad de Dios que vivas en esa condición. La voluntad de Dios es que usted experimente verdadera libertad, la libertad que Cristo ofrece a todo aquel que le acepta, a todo aquel que le reconoce. Así que si en esta tarde viene alguien con alguna opresión, prepárate, porque esta es la tarde en que el Señor te va a hacer libre. Si tú crees, si tú te dejas, no nos vaya a pasar como aquel burro que estaba atado en el camino y tenía una soga en una pata, porque de ahí, hermanos, lo tenían amarrado y se enredó aquel mecate y le quedó ahí atorado en la pata, hermanos, y estaba echado junto al camino y se le inflamó la pata porque el mecate se le cerró, se le azocó, no sé cómo se le llama, bueno, se le apretó y no podía caminar y ahí se quedó echado. Y todo aquel que pasaba miraba la condición del pobre burro y lo quería ayudar. ¿Y saben qué hacía el burro? Como podía, se levantaba y se alejaba y no dejaba que le quitaran la soga. Y muchas veces así venimos al Señor, atados, oprimidos, cansados, desesperados, hermanos, y el Señor nos quiere liberar y nosotros hacemos los del burro. No nos dejamos, no permitimos. Pero Dios, en su grande misericordia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él nos está llamando a una vida de libertad. Lo está diciendo claramente en la palabra: fuimos llamados a libertad. De hecho, quiso sacarnos de la esclavitud donde nos encontrábamos en manos de Satanás, cautivos a esa voluntad maligna. Mire que en la historia de nuestra vida antigua, pecaminosa, allá en el mundo, cuando estábamos atados por el diablo, atados a lo pecaminoso, atados a la inmundicia, está perfectamente representada en la historia de la esclavitud de los hebreos bajo el yugo de Faraón. Esa historia de la Biblia que usted sabe que vivió el pueblo de Israel en Egipto, los hebreos, la Biblia dice que estaban sometidos violentamente, forzosamente a la voluntad maligna del faraón. Y por 400 y un poco más de años, casi 430 años, ellos vivieron sometidos, esclavizados al faraón. Y ellos, como esclavos, hacían lo que el faraón se le antojaba, con látigos,
golpes y maltratos. Tenían que hacer muchas cosas que estaban en contra de la voluntad de ellos. Ellos eran esclavos. Ellos estaban sometidos al rey de Egipto. No eran hombres libres. Y nosotros, al igual que aquellos esclavos en Egipto, también nosotros en la vida antigua, maligna, éramos esclavos de la maldad. Egipto representa al mundo. Faraón representa al diablo. Y los hebreos esclavizados representan la condición humana pecaminosa que está sometida a la voluntad maligna. Y ellos como esclavos tenían duras cargas, jornadas de trabajos muy forzados y pesados. Y todos esos trabajos, todas esas tareas forzosas y pesadas representan la carga de pecado y la carga de maldad que había en todos nosotros. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. La Biblia dice en Éxodo capítulo 2, versículo 24, dice que Dios tuvo misericordia de esa gente esclavizada en Egipto. La Biblia dice ahí en Éxodo 2:24 que Dios oyó el clamor, el gemido de ellos. Dios escuchó el gemido de ellos y se acordó, escuche, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y a mí me llama mucho la atención lo que Dios dice: se acordó del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y por ese pacto tuvo misericordia de ellos. Por ese pacto quiso rescatarlos de la esclavitud. Por ese pacto mandó a un libertador llamado Moisés para que los sacara con mano poderosa y con muchas señales y milagros. Y ese pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, Dios lo había hecho 500 años antes de la historia de esclavitud en Egipto. 500 años atrás, Dios había pactado con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y Dios tuvo misericordia de esa gente esclavizada, de esos pobres y miserables hombres esclavizados en Egipto, hermanos, por un pacto que había hecho con los patriarcas. Y por ese pacto, esos esclavos fueron llamados a una vida de libertad por el pacto que Dios había hecho con los patriarcas. ¿Y saben por qué hago énfasis en la palabra pacto? Porque de la misma manera Dios tuvo misericordia de todos nosotros y nos sacó de la esclavitud del diablo, llamándonos a una vida de libertad por el pacto que hizo Cristo en su sangre con Dios por la humanidad. Por eso ahora Dios tiene misericordia, y aunque la humanidad vive en esclavitud, Dios tiene misericordia y quiere sacarlos y los está llamando a una vida de libertad, porque hay un pacto que Cristo hizo con Dios por medio de su sangre. Por el pacto de sangre es que tú y yo somos llamados a libertad. ¿Cuál es el fundamento de la libertad que tenemos en Cristo ahora? La sangre del pacto. Hay un pacto de por medio, y por ese pacto Dios está llamando ahora a la humanidad a la libertad, a una vida de libertad, porque Dios hizo un pacto con el Padre. Cristo hizo un pacto con su Padre en la cruz, un pacto de sangre, y nosotros
al igual que aquellos hombres esclavizados, aunque éramos esclavos del pecado y el diablo dominaba nuestras vidas, y en esa condición no podíamos dejar de pecar, no podíamos dejar lo malo, no podíamos dejar lo pecaminoso. Mira lo que dice Juan capítulo 8 versículo 34. Vaya conmigo, acompáñeme por favor a ese texto. Esta era nuestra condición. Triste y lamentable, esta era nuestra condición. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, escuchen con la atención porque esto es serio, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Y cuánta gente anda viviendo así? La mayoría de la gente vive así. La mayoría de las personas viven así. ¿Y sabe qué? Le tengo que decir algo triste y trágico. Mucha gente dentro de la iglesia todavía sigue viviendo así. Porque todavía dentro de los templos hay mucho pecado todavía. Y todo aquel que practica el pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado. Y el que está en un templo y todavía sigue pecando, hermanos, no es libre en Cristo. Aunque esté sentado en un templo, aunque esté dentro de una iglesia, aunque esté escuchando la palabra, pero si vive en pecado, es esclavo del pecado, según lo establecido por Dios. Pero bendito sea Dios que hay esperanza. Porque precisamente a los que son esclavos del pecado, Dios los está llamando a una vida de libertad. Entonces, mi hermano, mi hermana, si hay algo de pecaminoso, si hay algún pecado que estás cometiendo, hay oportunidad en Cristo para que puedas ser verdaderamente libres si tú quieres. Ya no hay razón para vivir como un esclavo miserable del diablo. Ya no hay razón para vivir sometido a la esclavitud de la maldad. Cristo te está llamando a una vida de libertad. Ya no debería de haber esclavitud de pecado dentro del pueblo de Dios. Ya no debería haber esclavitud de lascivia dentro del pueblo de Dios. Ya no debería haber esclavitud de lujuria dentro del pueblo de Dios. Ya no debería haber esclavitud a la pornografía dentro del pueblo de Dios. Ya no debería haber esclavitud de ninguna clase de inmundicia dentro del pueblo de Dios, porque Dios nos ha llamado a una vida de libertad. Bendito sea su nombre. Ya no deberías sentirte esclavo tú. Ya no deberías andar como un esclavo. Dios te está llamando a una vida de libertad. Ciertamente éramos esclavos del pecado allá afuera. Esa era nuestra trágica, miserable condición en el mundo. En esa vida sin Cristo éramos esclavos del pecado. El diablo gobernaba totalmente nuestra vida. No había libertad en nosotros. Por eso todo lo maligno nos dominaba. Es fuerte decir esto, pero el diablo gobernaba nuestra vida. Nos tenía sometidos a su perversa voluntad. Pero bendito sea Dios que de esa vida miserable, de esa vida desgraciada, llena de corrupción y de maldad, de ahí Dios nos liberó, y Dios en su grande misericordia nos llamó en Cristo a una vida de libertad. La palabra de Dios dice textualmente y literalmente: a libertad fuisteis.
llamados. Está escrito en Gálatas 5:13, donde leímos al principio. Quizá lo tiene todavía ahí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Dios en Cristo nos llamó a una vida de libertad. Nada nos debe de someter. Nada nos debe de dominar. Nada nos debe de esclavizar. Si realmente fuimos llamados a vivir en libertad. Ahora escuche con atención. La palabra libertad que dice este texto, esa palabra libertad significa libre de juicio, libre de condenación, libre de sentencia. Y la libertad es la experiencia más poderosa que puede tener aquel que estaba condenado y sentenciado a vivir encerrado, esclavizado por causa de lo maligno en su vida personal. Ser libre es la experiencia más grande que puede tener aquel que era esclavo del pecado, esclavo del diablo aquí en la tierra. Mire cuántas personas el diablo los traía esclavizados en la droga, esclavizados en el vicio, esclavizados en la tomadera. ¿Cuántas personas no podían salir de ahí? Y algunos, hermanos, llegaron hasta vivir en las calles, sucios, malolientes, despreciados por la familia, abandonados por la esposa o por los hijos, porque tocaron fondo en una situación de vicio, en alguna situación de adicción. Pero Dios en su misericordia en Cristo los sacó de esa condición. Ahora el compromiso es permanecer en libertad, vivir en libertad, cuidar esa libertad para nunca más caer en las manos del diablo otra vez. Fuimos llamados a una vida de libertad. Cuídate, cuídate. No dejes que el diablo vaya a tomar ventaja en tu vida una vez más. No dejes que el diablo te vuelva a esclavizar, porque debes de saber que si te descuidas, el diablo vendrá, te tomará cautivo, te tomará prisionero, y tu estado puede suceder, tu estado puede volverse peor que al principio. Tenemos que cuidar nuestra libertad. Mira, hermanos, que según la palabra de Dios, y yo voy a tocar algo fuerte en esta tarde. Voy a tocar algo fuerte. Según la palabra de Dios, vivir esclavizado es la tragedia más grande que le puede suceder a una persona. Es la tragedia más grande que le puede suceder a una persona, vivir esclavizado. Y si es creyente, por algún descuido, por alguna debilidad, por su falta de consagración, por su falta de obediencia, por su falta de ayuno, de oración, alimentarse de la palabra o congregarse para recibir la vida y la presencia de Dios, si se llega a descuidar y el diablo lo vuelve a cautivar, es la peor y la mayor de todas las tragedias que le puede suceder a un creyente. Ahora mire que dice la Biblia, San Juan 8:35. Juan 8:35. Y póngale discernimiento y lea con atención ese texto. El esclavo
no queda en la casa para siempre. Mire qué tragedia. Gloria a Dios. El hijo sí queda para siempre. ¿Por qué dice la Biblia que el esclavo no quedaba en la casa para siempre? ¿Por qué? En cambio dice que el hijo sí se queda para siempre. Bueno, en los tiempos de la Biblia todavía se practicaba la esclavitud. En los tiempos bíblicos, en los tiempos, hermanos, de los evangelios, era muy común la esclavitud. Y los esclavos que estaban en la casa del dueño no quedaban para siempre. ¿Por qué? Porque muchos de esos esclavos, cuando ya no eran de utilidad para su dueño, lo vendían a otra persona. También sucedía que muchos esclavos, cansados de estar sometidos a un dueño sin tener derecho, sin tener voto, sin tener ningún tipo de beneficio, porque eran esclavos, voluntariamente escapaban y se iban. Gloria a Dios. Se salían cansados de lo que miraban, de lo que escuchaban y del trato que recibían. Muchos esclavos se iban, abandonaban la casa. Y esa era una realidad que se vivía en el tiempo de la Biblia. Por eso el Señor Jesucristo, conociendo su tiempo y entendiendo la situación del momento, cómo lo que pasaba en la esclavitud, lo que experimentaban muchos esclavos que eran vendidos y que no se quedaban para siempre en la casa, y que muchos se iban voluntariamente, corrían, abandonaban la casa, se salían por cualquier cosa, nos da una enseñanza para darnos a entender que así también en la vida espiritual, hermanos, en la vida de los creyentes, hay personas, hermanos, que por cualquier razón abandonan la casa de Dios. Gloria a Cristo. No permanecen en la casa de Dios. Salen huyendo de la casa de Dios. Por cualquier razón, no quedan para siempre, no se quedan para siempre en la casa de Dios. Cristo vive. En esta palabra del versículo 35, que repito una vez más, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El Señor Jesucristo nos está revelando la trágica y triste realidad de aquellos que todavía son esclavos del pecado, que todavía son esclavos del diablo, que todavía son esclavos de la malicia, que todavía son esclavos de la maldad. La persona que no es libre, que todavía vive en esclavitud pecaminosa, nunca será firme en la casa. Porque la Biblia dice que el esclavo no se queda en la casa para siempre. Ahora, hay dos cosas importantes aquí para entender. Número uno, el esclavo. Número dos, la casa. El esclavo es aquel que todavía no ha sido libre de verdad. Es aquel que no ha sido libre todavía en Cristo y que no se queda en la casa. Me habla, hermanos, de una falta de identidad. La palabra casa que se menciona en ese texto es una referencia a la iglesia. ¿Qué es la casa? ¿A quién representa la casa? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesucristo cuando dijo no quede en la casa? ¿Cómo podemos entender la palabra casa que estaba usando el Señor Jesucristo? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿A cuál casa se estaba refiriendo? A la iglesia.
Y si la iglesia es la casa, entonces ¿quiénes son los esclavos? ¿A quién representa el esclavo? ¿A quién se estaba refiriendo el Señor cuando dijo el esclavo no queda en la casa? Gloria a Dios. Si la casa representa a la iglesia, entonces los esclavos que no permanecen en la casa son aquellos creyentes que todavía están llenos de mucho pecado en su vida. Son aquellos creyentes que todavía, hermanos, están atados, amarrados a cualquier cosa pecaminosa. Y esa clase de creyentes que todavía viven atados por el diablo nunca serán firmes en ninguna iglesia donde vayan. Les dije que iba a hablar algo fuerte, pero esta palabra yo la recibí de rodillas hoy aquí. Hoy aquí recibí esta palabra, hoy en la mañana. Es serio lo que el Señor está diciendo. El esclavo no queda en la casa para siempre. Y esa es la razón por la cual, hermanos, hay gente que va de iglesia en iglesia. Y no se enoje conmigo, enójese con aquel que dijo que el que está esclavizado por el diablo nunca será firme en ninguna casa. El Señor lo dijo. Y solamente cumplo lo que Él puso que yo dijera en esta tarde. Esa es la razón por la cual creyentes, hermanos, van de iglesia en iglesia y van recorriendo todas las congregaciones del pueblo. Van recorriendo por temporada todos los templos del pueblo y en ninguno se afirman. ¿Por qué? Porque ahí se cumple la palabra: el esclavo nunca quedará en la casa. El esclavo no se queda en la casa. Y el creyente que todavía está atado por el diablo, atado por los demonios, hermanos, no será firme en ningún lugar. Porque el diablo los maneja como títeres. Porque el diablo los tiene esclavizados en la voluntad. El diablo los tiene esclavizados en el deseo. El diablo los tiene esclavizados en las emociones. Y el diablo los va a llevar de un lugar a otro. El diablo los va a traer de un lugar a otro, porque no son libres en su voluntad para permanecer en una casa y afirmarse en una casa y echar cimientos en una casa y echar raíces en una casa y producir en una casa y honrar a Dios en una casa y mantenerse firmes en una iglesia. No son libres para hacer eso. Por eso el Señor Jesucristo claramente lo dijo: el esclavo no se queda en la casa. Que se está refiriendo a gente atada por el diablo, que no tiene firmeza congregacional ni estabilidad eclesiástica en ningún lugar, en ninguna casa de Dios. Entiéndase iglesia, entiéndase congregación, nunca serán firmes. Santo es Dios. ¿Y sabe qué es lo trágico de eso? Que por andar de aquí, allá, por allá y por allá y por acá, terminan todos confundidos en la doctrina. Cristo vive, gloria a Dios. Terminan todos confundidos en la doctrina, porque en una congregación le van a enseñar una cosa, en otra congregación le van a enseñar otra cosa, por allá le van a enseñar otra cosa, y al final ya no sabe ni qué creer. Y como el diablo lo trae agarrado, por último se lo lleva al mundo y allá lo enreda más. Por eso el Señor dijo: el esclavo no se queda en la casa. Pero el texto termina diciendo, ¿cómo dice el texto al final? El hijo se queda para siempre. El hijo se queda para siempre. ¿Qué significa esto? Que solo los verdaderos hijos de Dios,
Los que verdaderamente están libres son los que quedan para siempre en la casa. Solo los creyentes verdaderamente libres son los que permanecen para siempre en una iglesia y se hacen ancianos en esa iglesia y llegan a morir sirviendo en esa iglesia. Nada los saca, nada los mueve, porque no son esclavos de nada maligno, porque no son títeres de nadie para ser manipulados. Son libres en Cristo y voluntariamente sirven a Cristo, voluntariamente permanecen en Cristo y no van siguiendo emocionalmente a un líder, no van siguiendo emocionalmente a un predicador, no van siguiendo emocionalmente a un hombre, van siguiendo a aquel que los hizo libres para siempre. Cristo Jesús, Cristo Jesús, bendito sea su nombre para siempre. El que es libre en Cristo va a seguir a Cristo, no al hombre, no al apóstol, no al profeta, no al que profetiza, no al que hace milagros. El que es libre en Cristo va a seguir a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo y a nadie más. Pero necesitamos ser verdaderamente libres para tener esa convicción. El Hijo se queda para siempre. Entonces la voluntad de Dios y el llamado de Dios para nuestra vida es una vida de libertad. Y este llamado, hermanos, comienza únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a San Juan 8:36, en el mismo contexto. Siga leyendo, mire, estamos en el mismo capítulo. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire qué precioso. Solo la persona de Cristo, como experiencia real, puede romper toda clase de yugo maligno que esté operando en la voluntad de las personas. Deje de andar siguiendo a los hombres. Deje de andar siguiendo a los predicadores. Muchas veces, hablando el Señor de la gente que predica, dice que muchas veces prometemos libertad. Y hablando de los que predicamos, dice que nosotros muchas veces estamos atados también. Es Cristo. Solo Cristo puede dar verdadera libertad. Solo Cristo tiene la autoridad del Padre. Tiene la autoridad de Dios para quitar los yugos malignos que puedan estar operando internamente en las personas. Fuera de Cristo no hay verdadera libertad. No existe nada en la tierra fuera de Cristo que pueda darle verdadera libertad al ser humano. Y por esta poderosa razón, estar en Cristo no es asunto de religión. Estar en Cristo es asunto de recibir vida y la libertad para disfrutar esa verdadera vida, esa vida nueva en Cristo Jesús. Es asunto de tener verdadera libertad y disfrutar esa nueva vida. El que tiene a Cristo y está en Cristo, sinceramente tiene el poder para vivir verdaderamente libre. Hermanos, vamos a mirar ahora San Juan 8:32. Gloria a Dios. Juan 8:32. Gloria a Cristo, aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará Libre. Por eso en esta tarde, hermano, yo te estoy hablando con la verdad. Mientras sigas esclavizado a tus malos pensamientos, mientras sigas esclavizado a esos malos deseos, nunca serás firme en ningún lugar donde vayas. Nunca te vas a firmar. Mientras el pecado esté
amarrándote, sujetándote por dentro en tu voluntad, en tus emociones, en tus deseos, nunca será firme en ninguna iglesia donde vayas. No importa el tamaño, no importa la grandeza, no importa el diseño, no importa lo hermoso del lugar. No vas a tener verdadera libertad. Porque la poderosa verdad en Cristo, hermanos, produce esa libertad. Mire que yo meditaba en la palabra verdad. Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, yo entiendo que la verdad es tan poderosa que puede cortar, romper, destruir toda clase de lazo maligno, atadura diabólica que esté atando el alma de las personas. ¿Qué tan cortante es la verdad? Por eso duele que nos hablen con la verdad. Porque cuando la verdad llega, hermanos, va a doler. Pero esa verdad, si la recibes con mansedumbre, esa verdad te va a hacer libre. Mire cómo compara Dios a la verdad. En la Biblia, a la verdad se le compara con dos armas de guerra. Y esa comparación está en el Salmo 91. Ahí se compara la verdad como dos armas poderosas. Vaya conmigo al Salmo 91:4. Yo sé que usted sabe el Salmo 91:4, pero a lo mejor nunca se había detenido a entender esto acerca de la verdad. El Salmo 91:4 habla de la verdad. La última parte de ese versículo habla de la verdad. Y se le compara con dos armas defensivas. ¿Lo leyó? ¿Cómo dice? Escudo y adarga. ¿Qué cosa? Por eso es tan poderosa la verdad. Por eso la verdad cuando entra te hace libre. Por eso la verdad cuando te toca te hace libre. Aquí a la verdad se le compara como un escudo. Y el escudo era algo que estaba pegado a la persona. Y aunque lo atacaran de frente, el escudo lo protegía. Y eso es lo que hace la verdad, mi hermano. La verdad te pone en libertad, pero también te protege. Y siendo libre por la verdad, somos protegidos y guardados por la misma verdad. Qué poderosa es la verdad. Además, la verdad se le compara como una adarga. Y la adarga también es un arma que protegía, hermanos, la mayor parte del cuerpo de la persona. Lo cubría. La mayor parte del cuerpo de la persona estaba cubierto por la adarga. Y eso me habla de la poderosa verdad en Cristo. Que por un lado, la verdad rompe todo lo maligno del diablo en nosotros, pero por otro lado, la verdad protege y repele toda cadena, atadura que los demonios quieran poner sobre tu persona. El que camina en la verdad de Dios es completamente libre y está protegido contra todo lo maligno que los demonios quieran poner encima de él. La mayor arma contra las ataduras, cadenas, lazos malignos es la verdad de Dios. El que ande en la verdad de Dios siempre estará cubierto de toda clase de mal y por ello vivirá seguro, confiando siempre en Dios. Mire cómo se aplica la verdad. ¿Cuántas veces el diablo quiere atraparnos con alguna calumnia que levantan en contra de nosotros? ¿Cuántas veces el diablo levanta tantos conceptos falsos en contra de nosotros? Que somos esto, que somos lo otro, que somos lo aquello.
Pero si andamos en la verdad de Dios, que reviente el diablo y diga todo lo que quiera. Dios sabe la integridad de mi corazón. Y aunque se levante todo el infierno contra mí, si yo ando en la verdad de Dios, nada me dañará, nada me destruirá, nada me apartará de Cristo. Muchas veces el maligno intenta engancharnos, atraparnos, destruirnos con algún chisme en contra de nosotros. Pero si andamos en la verdad de Dios, nada nos puede hacer mal, nada nos puede destruir, hermanos, porque siempre la verdad de Dios nos protege, nos ayuda a vivir en verdadera libertad. El diablo, que lo escuche bien clarito, nunca podrá contra la verdad de Cristo en nuestra vida, en tu vida, en la mía. Nunca podrá con la verdad de Cristo. Por ello, el consejo más sabio de la palabra de Dios para los que somos libres en Cristo, Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Mire lo que dice. Estad pues firmes en la libertad. Mire, firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ya no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es lo más sabio que podemos hacer. Hermanos, se nos fue dada una poderosa libertad en Cristo. ¡Aleluya! Y esta gloriosa y poderosa libertad que ahora tenemos en Cristo, tenemos que cuidarla. Tenemos que conservarla. Tenemos que mantenerla. No te enganches. Hazme un favor, no te enredes en nada maligno. Santo es Dios. No te comprometas en nada maligno y pecaminoso. El diablo va a estar mandándote, lanzándote, queriéndote atrapar, queriéndote agarrar por diferentes circunstancias, a través de palabras, a través de malos pensamientos, a través de muchas maneras. El diablo va a intentar dominarte, tomarte, encarcelarte, aprisionarte, esclavizarte, pero no le des lugar al diablo. No permitas. No caigas en su trampa, no te enredes. Y muchas veces va a venir, hermanos, de una manera muy inofensiva, un mal comentario, una mala expresión, un chisme, una calumnia. No te dejes enganchar. Y cuando no pueda hacerlo a través de otra persona, ¿sabe de qué manera lo va a intentar? Cuando esté dormido. A mí, en lo personal, ha querido poseer mi cuerpo cuando estoy dormido en la noche. Últimamente, de una manera muy seguida, hermanos, hasta en el día. Estaba yo en Acayucan en estos días, hermanos, y como a la 1 de la tarde me quise recostar un ratito para descansar, porque después que yo estudio 4 o 5 horas para predicar, me fatigo, me canso por estar estudiando 4 o 5 horas ahí la palabra, haciendo una predicación como esta, porque es el tiempo que yo le pongo a una predicación, de 5 a 6 horas de estudio. Y obviamente que mi cuerpo se fatiga y me agarra un sueño y me voy a acostar. Hermanos, a la 1 de la tarde estaba yo tranquilo durmiendo cuando vino y un ser maligno me tomó de aquí del codo, hermanos, y yo sentí que me quería besar ese demonio. Mire qué tremendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado en la noche que están durmiendo y de repente sienten, hermanos, que alguien los está atacando, que alguien los está asfixiando, que alguien los está dominando y se les paraliza todo el cuerpo y quieren hablar, quieren reprender y no sale la palabra. Son los demonios que quieren tomarte a la fuerza, pero el Señor los reprenda. Tu cuerpo no le pertenece al diablo, tu alma no le pertenece al diablo, tu espíritu no le pertenece al diablo, nada de ti
Nada de ti quedará en las manos del diablo. Nada de ti quedará en las manos del diablo. Todo es de Cristo. Espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo es de Cristo. Después de todos estos ataques malignos que he tenido, hermano, yo de rodillas le digo al Señor: el único que tiene la autoridad y el poder para tocar mi cuerpo eres tú. Ningún demonio miserable tiene autoridad para venir a querer meterse en mi cuerpo. Porque como no puede destruirme por afuera, lo quiere hacer a través del sueño, a través del descanso. Tantos años que he sido libre en Cristo, más de 20 años sirviéndole y predicando la palabra, y no se da por vencido que este cuerpo ya no le pertenece. Mire qué testarudo es el diablo, hermano. Qué testarudo es el diablo. Uno pensaría que a la medida que se va haciendo viejo la persona, anciano la persona, uno diría ya no le importa al diablo. No, al diablo le interesa tu vida aunque tengas 80 años. No se va a dar por vencido mientras tú vivas en la tierra, porque no es tanto lo físico que le interesa al diablo, le interesa tu alma para aprisionarla eternamente en el infierno. Oh, bendito sea el Señor que nos vino a rescatar de toda condenación. Nos vino a ser libre de toda condenación, hermanos. Así que, mi hermano, tenemos que entender que el Señor nos ha llamado a una vida de libertad, y es una libertad gloriosa donde nada nos puede destruir, donde nada puede acabar con nosotros. Una libertad gloriosa. Gloria a Dios, aleluya. Pero hay un propósito. Porque no fuimos hechos libres por muy guapos que seamos. No. Ni tampoco fuimos hechos libres por muy buenos que seamos. Ni tampoco fuimos hechos libres por muy sabios e inteligentes que seamos. No. Hay un propósito que dice la Biblia, por el cual a ti y a mí se nos dio una poderosa libertad. Y eso está en 1 de Pedro 2:16. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Jesucristo. 1 de Pedro 2:16. Y espero que en esta tarde sea lo suficientemente inteligente para entender esto. Espero que usted sea lo suficientemente inteligente para entender el por qué el Señor lo puso en libertad. El por qué el Señor lo ha hecho libre. Ahí está el propósito. 1 de Pedro 2:16. Como libres, gente libre, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. ¿Cuál fue el propósito de nuestra libertad? Lo último, fuimos hechos libres para servir a Dios. Para eso se nos hizo libres. Para eso el Señor te hizo libre de lo pecaminoso. Para eso el Señor te hizo libre de la maldad. Varón, tú que eras drogadicto, tú que eras vicioso y que no podías dejar eso, pero el Señor te hizo libre de las adicciones. Para esto te hizo libre. Hermana, usted que estaba hundida en la tristeza, en la depresión, en la frustración y no podía salir de ahí y tenía pensamientos de suicidio y quería matarse y no sabía cómo escapar, no sabía cómo vencer esos malos pensamientos, esos malos sentimientos, hermanos, que la estaban dominando, hasta que llegó el Señor Jesucristo y le rompió esa atadura de depresión, esa atadura de tristeza, esa atadura de culpabilidad. Este es el propósito por el cual Dios te hizo libre, para que ahora le sirvas y vivas solamente para Él. Ese es el propósito. Pero póngase serio que voy a decir algo. Hay creyentes, y yo sé que también aquí en todas las iglesias, hay creyentes
que eran muy valientes en el mundo para servirle al diablo en la maldad. Pero ahora son unos cobardes dentro de la iglesia para servir a Cristo en la obra del Señor. Gloria a Dios. En el mundo, cuando le andaban sirviendo al diablo, sí eran muy machos, muy atrevidos, muy aguerridos. Pero ahora para servir en la obra de Dios, para servirle a Cristo en la obra de Dios, son unos cobardes. Qué tristeza, ¿verdad? Pareciera que no somos gente libre. Pareciera que todavía el diablo nos trae agarrados. La Biblia dice que tenemos que vivir como gente libre. Gente libre. Gloria a Dios. Libre para que puedan servir a Dios. Y termino con dos textos. 2 de Corintios 3:17. Esto me habla de una poderosa realidad, hermanos. 2 de Corintios 3:17. Mire, porque el Señor es el Espíritu. Ahora mire la frase que sigue. Entiéndalo con discernimiento, léalo con discernimiento. Y donde está el Espíritu del Señor. Ahora yo les pregunto, en nosotros, ¿dónde está el Espíritu del Señor? En ti, ¿dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor está dentro de mí. El Espíritu del Señor está dentro de ti. Así que no debe de haber ningún tropiezo para que tú le sirvas a Dios. No debe de haber ningún tropiezo para que tú le obedezcas a Dios. Si el Espíritu del Señor está dentro de ti, entonces en ti, allí hay libertad. Esto es lo que está diciendo la palabra. Si el Espíritu del Señor está dentro de ti, tú debes de tener verdadera libertad, y con esa libertad tú puedes predicar, tú puedes servir, tú puedes evangelizar, tú puedes discipular, tú puedes hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y ser un instrumento, hermano, para la edificación de su iglesia, de su pueblo. Se deben de acabar las excusas. Es que no puedo. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y si el Espíritu del Señor está en ti, no hay ningún pretexto. No hay ningún pretexto. Si sabes predicar, no tienes ninguna justificación para no predicar. Si sabes tocar, no tienes ninguna justificación el que tú no quieras tocar. Si sabes cantar, no tienes ninguna justificación delante de Dios para que no estés cantando. Deberías estar tocando, deberías estar cantando, deberías estar predicando, deberías estar enseñando si tienes el don de la enseñanza. Hermanos, deberías estar evangelizando si tienes esa habilidad para hacerlo. Deberías estar ganando almas para Dios si tienes ese don para hacerlo. Pero muchas veces no ganamos almas, pero sí somos buenos para andar sacándolas de los templos. Santo es Dios, aleluya. Gloria a Cristo. Es asunto de libertad. Lucas 4:18, mire lo que podemos hacer con libertad. Les dije que donde está el Espíritu del Señor, ahora mire lo que puede hacer un cristiano, un creyente, un hijo de Dios en la tierra cuando el Espíritu del Señor está sobre él. Oiga, qué poderoso se vuelve un hijo de Dios en la tierra cuando el Espíritu del Señor está en él. Amén. Lo miramos en Cristo.
Lo que dijo él, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Ese es el trabajo de los que son libres en Cristo. Ese es el trabajo de los que tienen el Espíritu del Señor dentro de ellos. Ese es el trabajo, los que tienen la libertad del Señor, salir a la tierra, ir por la tierra, ir, hermanos, y llevar las buenas nuevas a los pobres, ir a sanar a los quebrantados, ir y pregonar libertad a los cautivos, ir en la autoridad de Cristo y ponerle vida, ponerle sanidad a los enfermos y darle libertad a los que están oprimidos por el diablo. Ese es el trabajo de nosotros. Para eso fuimos libres. Para eso fuimos libres. Póngase en pie en esta hora de la tarde.